Para el experimento 7 del laboratorio Sekit voy a realizar el probador de SCRs, por lo que vamos a necesitar un protoboard, una fuente de alimentación de 9 voltios, esta también puede llegar a ser una batería, puentes de alambre, una resistencia de 1 kilo ohmio, una resistencia de 220 ohmios, un LED y un SCR. La configuración del SCR es, viéndolo de frente, de izquierda a derecha sería cátodo, ánodo y gate. Ahora voy a proceder a armar el circuito. Y por último vamos a alimentar el circuito tanto en negativo como en positivo. Y lo que vamos a hacer es observar con detalle el LED cuando llegue a conectar el gate del SCR con la resistencia de 1 kilo ohmio. Podemos notar que el LED se llega a encender. Y si desconecto este cable que acabo de conectar, que va al gate del SCR, el LED sigue encendido por más que siga desconectado. Ahora voy a proceder a desconectar la fuente de alimentación, volver a conectarlo y notar que el LED está apagado. Se va a encender únicamente cuando el gate sea conectado a esta resistencia de 1 kilo ohmio. No importa si después esté desconectado, la compuerta ya está cerrada y está funcionando. Para el experimento 8 del laboratorio Sekit vamos a realizar el probador de transistores NPN. Vamos a necesitar del protoboard, una fuente de alimentación de 9 voltios, puentes de alambre, dos resistencias, una de 6.8 kilo ohmios, otra de 220 ohmios, un pulsador, dos LEDs y un transistor 2N3904. La configuración del transistor, viéndolo de frente de la parte del código, es emisor, base y colector, de izquierda a derecha. Ahora voy a proceder a armar el circuito. Y por último vamos a llegar a conectar la fuente de alimentación, primero negativo y positivo. Ahora observamos que los dos LEDs están apagados. En cuanto llegue a presionar este pulsador, va a llegar a energizar la base del transistor, el cual va a permitir el flujo de electrones hacia el LED rojo. Por lo que volviéndolo a presionar vamos a notar que también el LED verde tiene una poca intensidad de brillo a comparación del LED rojo. Esto es porque la resistencia de la base es de mayor valor y con una pequeña señal se puede llegar a alimentar una parte del circuito mayor. Ahora continuando vamos a realizar el experimento número 9 del laboratorio Sekit, que es el probador de transistores PNP. Vamos a utilizar un protoboard, una fuente de alimentación de 9 voltios, cables puente, dos resistencias, una de 6.8K, una de 220 ohmios, un pulsador, dos LEDs y un transistor PNP de código 2N3906. La configuración es igual que la anterior. Viéndolo de frente, de izquierda a derecha, se leen los pines de emisor, base y colector. Ahora vamos a proceder a armar el circuito. En esta ocasión para el probador de transistores PNP vamos a utilizar la franja superior en la línea negativa como negativo y la franja inferior positiva como positivo. Ahora conectamos la fuente y vamos a observar igual el brillo de ambos LEDs en cuanto presione el pulsador. Podemos observar que los dos LEDs tienen un brillo diferente. El verde es un poco más intenso que el de la base, ya que una pequeña señal es la que se introduce a la base del transistor PNP y este permite un flujo mayor a través del colector. Para el experimento 10 del laboratorio Sekit voy a realizar el transistor como oscilador, para lo que vamos a necesitar un protoboard, una fuente de alimentación de 9 voltios, cables puente, dos resistencias, una de 120 kilo ohmios, aunque yo voy a utilizar un reemplazo que es de 100 kilo ohmios,
una resistencia de 10 ohmios, un capacitor de código 104, dos transistores, uno NPN y el otro PNP. El transistor NPN es de código 2N3904 y el transistor PNP es de código 2N3906, además de un parlante para poder escuchar el laboratorio. Ahora voy a proceder a armar el circuito. Ahora voy a proceder a alimentar el circuito y vamos a observar qué es lo que pasa en cuanto conecto la alimentación VCC. Ahora pudimos apreciar que se genera un tono de audio en base a estos dos transistores y el sonido que se genera es constante. Para el experimento 11 del laboratorio Seqid vamos a realizar la luz intermitente, para lo que vamos a necesitar el protoboard, una fuente de alimentación de 9 voltios, cables de alambre, tres resistencias, una de 220 ohmios, una de 15 kiloohmios y otra de 6.8 kiloohmios, un diodo LED, dos capacitores electrolíticos, uno de 10 microfaradios y el otro de 100 microfaradios, y un circuito integrado 555. La forma de leerlo es viéndolo de frente, con la muesca viendo de la parte superior. Aquí tiene una pequeña hendidura y se lo va a comenzar a leer a partir de esa hendidura de la parte izquierda superior como pin número 1, 2, 3, 4 y leyéndolo en forma de U, este llegaría a ser el pin número 5, 6, 7 y por último 8. Ahora voy a realizar el circuito del diagrama. Y por último vamos a proceder a alimentar el circuito, primero negativo y positivo. Estamos utilizando para comenzar el capacitor de 10 microfaradios y observamos el parpadeo del LED y la velocidad que tiene. Ahora voy a llegar a sustituir, voy a desconectar el circuito primero y voy a sustituir el capacitor de 10 microfaradios por uno de 100 microfaradios. Y vamos a observar el cambio que tiene el parpadeo del LED con este otro capacitor. Ahora podemos llegar a observar que el brillo, o mejor dicho el cambio de estado del LED que pasa de encendido a apagado es más lento que el que tenía con el capacitor de 10 microfaradios. Para el experimento 12 del laboratorio Seqid voy a realizar la alarma burlador de ladrones, para lo que vamos a necesitar un protoboard, una fuente de alimentación de 9 voltios, cables de alambre, tres resistencias, una de 220 ohmios y dos de 33 kiloohmios, un pulsador, un diodo LED, un diodo rectificador, un capacitor de código 104 y un SCR. Ahora voy a proceder a realizar el circuito del diagrama. Ahora voy a proceder a alimentar el circuito, primero conectando negativo y positivo. Para este circuito se necesitan dos tipos de interruptores o conectores, uno el cual está normalmente abierto y otro el cual está normalmente cerrado. Es por eso que realizamos una conexión de puente con negativo. Primero voy a realizar la acción presionando este botón, que va a ser el interruptor normalmente abierto, va a pasar a cerrado. Solamente lo presiono por un momento. En cuanto lo suelto, notamos que el LED sigue encendido. Por más que lo vaya conectando o desconectando, el LED va a seguir encendido. La única forma de apagarlo es quitando la alimentación del circuito. Y como podemos observar, el LED está apagado. Ahora, al volverlo a encender, el LED tiene que estar apagado. Y vamos a proceder a utilizar el segundo conector, el cual está normalmente cerrado.
voy a desprenderlo, por lo que pasaría a un punto normalmente abierto. Si lo vuelvo a conectar, notamos que el LED sigue encendido. Por más que lo vaya desconectando o volviéndolo a conectar, el LED va a seguir encendido hasta que se llegue a quitar la alimentación del circuito, y al volverlo a conectar el LED vuelve a estar apagado porque el conector está conectado a negativo.